dice que hubo hambre en la tierra y descendió a Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en aquella tierra. Podríamos decir entonces que aquí vemos la primer prueba, la primer caída de Abraham, porque se enfrentó en su caminar por fe en Dios con una situación que lo hizo realmente luchar, que lo hizo realmente entrar en un ambiente de lucha espiritual, que lo hizo hacer cosas que eventualmente vemos que desagradaron a Dios. Después de que Abraham ya había decidido seguir a Dios y confiar en Él y confiar en sus promesas, vemos en este pasaje algo inusitado, donde Abraham comienza a flaquear en la fe, y es el padre de la fe, según vemos en la Biblia, Abraham. Que esto precisamente nos sirva como lección para que nosotros aprendamos que en nuestro caminar por fe con Cristo van a haber situaciones en las que vamos a ser incitados a desalentarnos, a no querer seguir caminando con Cristo, a querer regresarnos al estilo de vida que antes vivíamos. Y aquí es donde comienza precisamente la prueba de la fe, porque dice la Biblia que nuestra fe, así como el oro, tiene que ser probada. En algún momento de nuestras vidas Dios va a probar nuestra fe. Vemos aquí que Abraham comienza a flaquear. Aquí donde pareciera que había perdido de vista todas las promesas de Dios, como si se hubiera esfumado de su vida la presencia de Dios, y vemos que comienza a planificar, pero sin la dirección de Dios. Sin la dirección de Dios, vamos a ver cómo nosotros podemos fracasar cuando no somos guiados por Dios, cuando no somos guiados por su Espíritu Santo. Por eso es que siempre que nuestra fe se debilite, quiero que sepan que si tu fe se debilita, si dejas de sustentar tu fe con la Biblia, con la palabra de Dios, vas a comenzar a caer en tentaciones y en problemas que eventualmente nos producen un sufrimiento en nuestra vida espiritual. Y comenzamos a estar deprimidos, tristes, desalentados, y nos preguntamos, ¿por qué me siento así? ¿Sabes por qué? Porque tu fe se ha debilitado. Dejaste de confiar en Dios, dejaste de confiar en lo que no se ve, dejaste de confiar en las promesas de Dios y comienzas a debilitarte, y comienzan las tentaciones, los problemas que comienzan a hacernos sufrir. En este mundo yo estoy seguro que todos en algún momento de nuestras vidas tenemos necesidades. En algún momento. En algún momento de nuestra vida tenemos necesidad de trabajar para poder suplir nuestros gastos, nuestras necesidades, porque tenemos que pagar una casa, un techo donde vivir. Quizás también somos nosotros tentados por nuestras amistades o la necesidad de casarse, qué sé yo, tantas situaciones en las que podemos nosotros entrar. Pero cuando algunas de estas necesidades que todos tenemos se convierten en una obsesión, fíjese bien lo que le voy a decir, cuando una de estas necesidades, de estas cargas, de estos ataques se convierten en una obsesión, entonces es cuando comienza a debilitarse nuestra fe. Si la falta de dinero me desespera y se convierte en una obsesión para mi vida, quiero hacer lo que sea para conseguir ese dinero, hasta robarlo, o quizás
endrogarme demasiado de tal manera que no voy a poder ni pagarlo. O quizás tengo necesidad de casarme y como lo quiero ya, entonces es cuando escogemos al hombre o a la mujer equivocada, por no tener paciencia, por no tener nosotros en cuenta que vamos caminando por fe con Cristo y Él es el que nos guía, Él es el que nos está llevando de una forma segura por donde nosotros vamos caminando. Entonces, cualquier cosa que nosotros querramos satisfacer de nuestras necesidades sin la ayuda y sin la dirección de Dios, quiero decirte que es una trampa de nuestro adversario. Y esto es exactamente lo que vemos que le sucedió a Abraham. Entonces, aquí la pregunta es cómo nosotros debemos enfrentar nuestras necesidades y qué hacer cuando nos sintamos de alguna forma nosotros amenazados. Todas estas situaciones se convierten en amenazas, se convierten en necesidades que quieren tomar el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestras emociones y quieren destruir todo, absolutamente todo lo espiritual que a través quizás de años nosotros hemos construido con Dios. Y quiere el enemigo que en un momento perdamos todo lo que nosotros hemos trabajado para poder estar fuertes en Cristo y poder sostenernos en la fe y caminar con Él por fe. ¿Cómo debemos de enfrentarlo? Por ejemplo, si tú pierdes tu trabajo y a lo mejor comienzas a pensar tantos gastos que tengo que pagar la renta, la comida, darle de comer a mis hijos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y comenzamos a lo mejor a convertir esa situación en una obsesión que comienza a dañar nuestras emociones y comienza a dañarnos espiritualmente. O a lo mejor, ¿qué hacer cuando piensas que tengo ya 30, 35 años y no me he casado? Como que ya es como el último vagón, como luego se dice. ¿Y qué voy a hacer? Como que se me está pasando el tren ya. Y la desesperación a veces te hace echar mano de las cosas equivocadas, de las cuales después te arrepientes. Te hace sufrir y después comienzas a pagar las consecuencias de haber tomado una mala decisión. Por eso, cada vez que tengamos que enfrentar estas cosas, estas necesidades, tenemos que preguntarle a Dios si Él está de acuerdo en las decisiones que nosotros vamos a tomar en ese momento. Y cuando nosotros más tenemos necesidad de aquello que se nos está demandando, es cuando más luchamos para tomar ese tipo de decisiones en nuestras vidas. Y siempre hay nada más dos caminos que nosotros debemos de tomar en esta decisión que vamos a tomar. Hay dos caminos. El primero es el que la Biblia nos enseña, es el bíblico, es confiar en Dios y su provisión. Y eso es difícil, ¿verdad? Cuando la situación está muy amenazante. Es difícil cuando algo nos está presionando tanto. Yo creo que a veces tomar la decisión de confiar en Dios se convierte en una lucha profunda espiritual. Tenemos que confiar en Dios y que Él proveerá lo que nos haga falta. No podemos ni siquiera pensar que Dios, escúchenme bien, nos va a abandonar. Ni siquiera dejen que ese pensamiento entre a sus vidas. No lo permitan. Y dentro de nosotros debe haber un espíritu de fortaleza, de templanza y pensar, no voy a ceder a la presión. Porque si cedemos a la presión, entonces quitamos los ojos de Dios y comenzamos a caminar por nuestra propia cuenta y nos apartamos de la voluntad de Dios, nos apartamos de su fortaleza, nos apartamos de su guianza
Y entonces, ¿qué sucede? Comenzamos a caminar solos cuando permitimos que la presión nos quite los ojos de Dios, y no vamos a caer en esa trampa. Todos aquellos que hemos confiado en Jesús tenemos que sostenernos, tenemos que mantenernos, que pase lo que pase, nada nos aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que aunque no tengamos nada, podamos darle gloria y honra a Dios, sin importar lo que estemos pasando. Esa es la opción bíblica, la opción que la Biblia nos enseña. La segunda opción es hacer lo que tú quieras. Y esta es la que más, fíjense bien lo que le voy a decir, es la que más hace sufrir. Es increíble, pero es la verdad. Es la que más hace sufrir a los hombres, a todos los seres humanos en esta vida. Siempre que se debilita nuestra fe, iremos cuesta abajo si no aprendemos los principios que la Biblia nos enseña para poder sostenernos. Y sin embargo, lo más precioso que Dios nos ha dado, podemos verlo en la Biblia, es la fe. Es lo más precioso que tenemos. Es tan importante que Juan dice que todo el que es nacido de Dios es un vencedor. ¿Escucharon esto? Todo el que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. ¿Y cuál es la victoria que nos hace vencer al mundo? Según el apóstol Juan, nuestra fe. O sea que la fe y la confianza en Dios son precisamente las armas más poderosas que nosotros tenemos para poder ser victoriosos y también para protegernos. O sea, vemos que cuando nosotros tenemos esta confianza en Dios, voy a comenzar a vencer en todas las áreas de mi vida, porque confiar en Dios es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Y confiar en Dios significa que no puedo darme por vencido, porque esta es nuestra victoria, nuestra fe. Por eso Santiago dice: por lo cual, hermanos, procurad hacer firme esta nuestra vocación. Perdón, el apóstol Pedro, esta vocación y elección, que estas cosas, aunque nos ataquen, aunque quieran arruinarnos, aunque quieran detenernos, no, dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:10, si haces estas cosas no caeréis jamás. Escuchen lo que dice el apóstol: no caeréis jamás, porque la fe es un escudo. Por eso en el libro de Efesios vemos que el apóstol Pablo escribió: sobre todo tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe es la protección que nosotros tenemos. Y dice el apóstol que con este escudo nosotros podemos apagar los dardos que nos atacan. Imagínense ustedes, los dardos son como flechas encendidas que vienen en contra de nosotros, pero nosotros tenemos la protección, tenemos el escudo de la fe, tenemos la confianza en Dios y comenzamos a apagar todos los dardos de fuego que el maligno nos lanza todos los días. Dice el apóstol Pedro, en Efesios 6:16. Ataques que me lanza el maligno directamente. Vean ustedes por qué es el escudo, porque son ataques directos. No anda viendo a ver si te pega, a ver si te da, allá la aventó. No, Señor, estamos hablando de ataques que van directamente hacia nosotros, hacia tu mente, hacia tus emociones, que van ataques directos a nuestra vida espiritual, para desalentarnos, para destruir todo lo que hemos alcanzado con Cristo y que nosotros nos rindamos.
Pero escúchenme bien, estamos nosotros con Cristo blindados. Y eso es lo más precioso que nosotros podemos aprender de parte de Dios. Estamos blindados, estamos protegidos. Tenemos todas las armas necesarias para poder protegernos. Y tenemos la confianza y la seguridad de que el que nos capitanea es el mejor capitán. Se llama Jesús, el Cristo. Él es nuestro capitán. Pablo lo que está diciendo aquí es básicamente que la confianza continua del creyente en las palabras y promesas de nuestro Dios y Salvador deben de estar presentes todos los días sobre todas las demás cosas, sobre todo lo demás. Así que es absolutamente necesaria esta protección, este escudo para protegernos de las tentaciones, esta armadura de Dios y de toda, para que nosotros seamos nosotros protegidos de las tentaciones y de toda clase de pecado, toda clase de situación que llegue hacia nosotros. Por eso es que cuando nosotros somos tentados o cuando las tentaciones llegan a nosotros, se asemejan a esas flechas encendidas que lanza nuestro adversario. Pero vemos que estas flechas encendidas que lanza el adversario sobre nuestras vidas se apagan al entrar en contacto con el escudo grueso, con el escudo protector, con el escudo de la palabra de Dios. Génesis 12:10 dice la Biblia que hubo hambre, una hambre tremenda sobre toda la tierra. Y para Abraham era realmente un grave problema. ¿Sabían que se convirtió en una situación dificilísima para Abraham? Porque tenía ovejas, vacas, criados, mucho ganado y enfrentaba hasta la posibilidad de morir de hambre. Él, su familia, su ganado y todos sus obreros. Imaginemos por un momento la presión tan grande que tuvo Abraham. Y era la presión sobre él, porque él era la cabeza de todo este grupo de personas. Era la cabeza del grupo de todo eso, de eso que ustedes pudieron visualizar cuando describo todo lo que él estaba enfrentando. Y a lo mejor comenzó a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo voy a lograr? Abraham comenzó a llenar su mente de interrogantes emocionales, sentimentales, físicos, y comenzó a pensar, ¿qué hago? O sea, ¿qué hacer en un momento en el que nosotros nos sentimos acorralados por las situaciones? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que enseña la Biblia: velad y estar firmes en la fe. Primera de Corintios 16:13, portaos varonilmente y esforzaos. O sea, Dios no quiere que nada nos mueva. Que nada nos mueva. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de lo invisible, echa mano de lo que no se ve, echa mano de la vida eterna, dice el apóstol Pablo, a la cual has sido llamados. Hay un mundo invisible a nuestra disposición, porque todas las cosas invisibles de Dios se convierten
en una arma, se convierten en un tipo de depósito donde todos los hijos de Dios vamos y nos llenamos y suplimos y nos fortalecemos y alcanzamos todo lo que nosotros no podamos hacer. Vamos directamente hacia ese almacén para surtirnos y prepararnos y blindarnos y no retroceder, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, que el que está en nuestro alrededor. Es Cristo el Señor, nuestro príncipe, nuestro gran Señor, el que nos cuida, nos protege, nos ayuda y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fue su promesa y no puede fallar. Vemos entonces que Dios, dice el salmista, es nuestro amparo y nuestra fortaleza. No temeré, porque Dios no me puede dejar solo. Yo estoy con vosotros. Un día sí y un día no. No, todos los días. Hasta cuando estás dormido, Dios está contigo. Todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo o hasta que yo te recoja. Él está en la barca con nosotros. No tengan miedo. Juan 14, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creer en Dios, dijo Jesús, también creed en mí. Él está con nosotros en la barca. No te dejaré, no temas, no desmayes, que yo estoy contigo. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nadie te podrá hacer frente. Dice la Biblia, Dios se lo prometió a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. Seré contigo, le dijo a Josué, como fui con Moisés. Así yo iré delante de ti. Enderezaré las tortuosidades, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro haré pedazos, porque Él va con nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante. ¿Cómo no estar confiados y seguros si Él está con nosotros? En Lucas capítulo 8, versículo 25, cuando los apóstoles se vieron amenazados por la tormenta que estaban pasando, Jesús les dijo: ¿qué es de vuestra fe? O sea, ¿qué hubo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí, les dice. ¿Qué pasó con vuestra fe? ¿Dónde quedó la fe y la confianza? Esta pregunta es importantísima porque les dice: ¿qué de vuestra fe? Y ellos, hasta se movía la barca de la temblorina. Se movía así, del temor y del miedo que estaba apoderado de sus vidas. No dijo Jesús que no tenían fe, sino les dijo: ¿dónde está? ¿Dónde la escondieron? ¿Dónde está vuestra fe? Vemos entonces que ya tenían fe. O sea, Jesús les estaba diciendo: debieron de haber puesto en operación, debieron de haber puesto en funcionamiento vuestra fe. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaron? Ellos tenían fe en Jesús, pero no supieron utilizar la fe, no supieron usarla. ¿Saben por qué no supieron utilizar la fe y la confianza en Dios? Porque el temor los invadió. No podían manifestar confianza en Dios. Cuando hay temor, no podemos manifestar nuestra confianza en Dios.
Por eso dice la Biblia que el perfecto amor de Dios en nosotros le dice al miedo, cúchala, al temor, lo saca de nuestras vidas. Cuando el amor de Dios está en nosotros, ese perfecto amor echa afuera todo el temor, toda la incertidumbre, toda la desconfianza, toda la falta de fe, sale huyendo de la vida del cristiano, porque cuando estamos en Cristo, el temor no puede apoderarse de nosotros, porque si se apodera el temor, no vamos a poder utilizar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Cuando somos presa del temor, no podemos de ninguna manera manifestar esa confianza en Dios. Y vemos nosotros aquí en la Biblia que Abraham se llenó de temor, se llenó de miedo. Cuando la Biblia dice que nosotros, según Hebreos 10:23, mantengamos firme. ¿Saben lo que significa firme? Sin moverte. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, sin movernos. Mantengamos nuestra firme profesión de fe sin fluctuar, sin movernos, sin hacernos a un lado para el otro, porque dice la Biblia que fiel es el que prometió que nada ni nadie te mueva de tu lugar. Nadie aguanta la prueba, soporta la aflicción. Dice la Biblia, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda en nuestro alrededor cual león rugiente, buscando a quien devorar. Y Santiago dice, al cual resistid firmes en la fe. Santiago 4, 7 y 8 y 9. Aquí vemos entonces que nosotros tenemos que siempre resistir todos los días en la fe a todas las adversidades. Confiamos en Dios por la fe, porque Él es mi escudo, y nuestro adversario al que nosotros nos estamos enfrentando es un término que alude a un oponente legal. Es un oponente legal, como cuando es un litigio en una corte. Así es. Este oponente es un oponente legal que tiene permiso para tentarnos. Pero dijo Jesús, no lo voy a dejar que se sobrepase. Juntamente con la tentación, yo le voy a jalar el mecate, pero que puedan resistir, porque no puede hacer nada sin la voluntad de Dios. Válgame, pues la tenemos segurita, ¿verdad? Resístanlo y va ¿a qué? Huir. ¿Saben lo que significa huir? Aventar hasta tierra para atrás y levantar un polvaderón así. Eso significa huir. No se va, pues no la hice con este. No, dice la Biblia que sale huyendo. Y la palabra león rugente del griego se traduce diablo y significa calumniador, lo cual quiere decir que es un enemigo malicioso que ultraja y maldice a todos los que confían en Jesús y busca oportunidades para acosar al creyente con tentación, con persecución, con desánimo. Por eso la Biblia dice que tenemos que aprender a resistirlo con firmeza, para que huya, para que se vaya, para que entienda que el que vive en nosotros es más poderoso que Él. ¿Sí o no? El que vive en nosotros es más poderoso que Él.
Resistir firmes significa mantenerse firmes en contra de. Y el método para resistir al diablo consiste en no dejar de vivir conforme a la verdad de la Biblia, no dejar de vivir conforme a la verdad de Dios. No dejar de vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Saben lo por qué? Porque dice Primera de Corintios capítulo 10, escuchen qué interesante lo que escribió el apóstol Pablo. Primera de Corintios 10:3. Capítulo 10, es segunda de Corintios 10:3 al 5. Quiero que ustedes vayan conmigo a esta porción para que miremos algo muy interesante. Porque aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne. O sea, milicia, la palabra milicia viene de la palabra militar. Nosotros no andamos en la carne, o sea, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra, eso realmente significa de nuestra milicia, no son carnales. O sea, no puedes cachetear al diablo. No puedes ponerte unos guantes y decirle, ven para acá y te voy a surtir. No. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son invisibles por el mundo invisible en el que nos estamos desarrollando. No son carnales, sino son poderosas en mí, en lo que yo pienso, en lo que yo hago. No, son poderosas en Dios por su palabra para la destrucción de fortalezas. Destruyendo todo consejo y toda altura que se levanta contra el conocimiento o la ciencia de Dios, y cautiva todo nuestro intento a la obediencia de Dios. O sea que confiamos plenamente en la palabra de Dios. A medida que el creyente conoce la sana doctrina y obedece la verdad de Dios, aumenta su capacidad para resistir. ¿Escucharon esto? Por eso es tan importante que nosotros estemos siempre llenándonos de la palabra de Dios, que no se aparte de nosotros. Dice el Salmo 1 que todo el día debe de ser nuestra meditación. Por eso, entre más la verdad está impregnada en nosotros, aumenta más la capacidad de resistir al enemigo, al adversario de nuestras almas. Pero dice Efesios 6:17, pero sobre todo toma el yelmo de salud, que es la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice la Biblia, es viva y eficaz. Es viva y es eficaz. Es y se convierte en una arma poderosa contra nuestro adversario. Y el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 3:17, escuchen esto, lo que dice el apóstol Pedro, impresionante. 2 de Pedro 3:17, dice, capítulo 3, versículo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Escuchen esto. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados. Escuchen esto, guardaos del error. Con esto termino. Guardaos del error. Guárdense del error, de las abominaciones, para que no seáis extraviados
y caigas, oiga bien, escuchen esto, y caigas de vuestra firmeza. Es impresionante lo que está diciendo el apóstol Pedro. Y esto fue precisamente lo que sucedió con Abraham. Cayó de su firmeza. Que no sucede esto con nosotros. Y el jueves continúo con esta enseñanza. Pero en esta mañana cuídense que la firmeza de la palabra de Dios no sea parte de sus vidas. La firmeza de Dios esté siempre con ustedes. Si hacen estas cosas, dice el apóstol, no caeréis jamás. Pónganse de pie en esta preciosa y gloriosa tarde, mañana todavía. Qué preciosa es la Biblia. Qué preciosa es la palabra de Dios. Es un deleite. La Biblia es un verdadero deleite, es un verdadero manjar. Padre Celestial, ahí donde están, ayúdanos a mantenernos firmes. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a nuestros hijos. Bendice los matrimonios, hazlos fuertes. Ahí es donde comienza nuestra tarea, haciendo fuertes nuestros matrimonios. Vamos a tener hijos fuertes. Fortalece las vidas de cada hogar. Fortalece las vidas de los padres, para que nuestros hijos sean contagiados con ese poder divino, con ese poder espiritual, y sean protegidos y comiencen y aprendan a caminar contigo. Señor, fortalece a los débiles en esta mañana. A los débiles en la fe, dales fuerzas para continuar. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas, para sus corazones, y se convierta en un poder divino, en un poder espiritual que les dé las armas, las habilidades y las capacidades de resistir toda tentación, toda situación de adversidad que haya en nuestro alrededor, toda situación que amenace a tus hijos. En esta mañana, Señor, pon tu mano de poder, prepara cada vida, prepara cada corazón, auméntale la fe y la confianza en el nombre de Jesús. Haz la obra sobre las vidas, sobre los corazones en esta mañana. Obra Jesús, obra Jesús. Cuando pienso en cómo he sido, glorifícate, mi Dios, hasta donde me has traído. Adoro tu nombre, Jesús. Sí, Señor, Él es bueno, Él es digno de toda la gloria. No me quiero conformar. Gracias, Jesús. No te sientas conforme donde estás. Avanza, camina hacia adelante. Obra Jesús, obra Jesús. Quiero enamorarme más de Enamórate de Jesús. Enséñame a amarte. Llena de su fortaleza. Tu justicia, Llena de tu verdad. En el nombre de Jesús. Quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Nos entregamos a ti en esta mañana. Yo me entrego a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Perdona mis pecados y debilidades. Ayúdame a seguir, Señor. A confiar en tu cruz, en todo lo que me has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Dígaselo a Él. No me quiero conformar. Adórelo con todo su corazón.
He probado y quiero más. Dígale. No me quiero conformar. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Por mi vida quiero adorar. Todo lo que